mi pensamiento, no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Hablar sin entender. Y leemos en Job capítulo 42, versículo 3. Y dice la palabra de Dios: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y hablar sin entender es un problema grave. Y es un problema tan grave que se ha malinterpretado el libro de Job. Quiero tratar de enseñar en unos devocionales algo de lo que el libro de Job me enseña, porque lo que hemos aprendido de Job es que Jehová dio y Jehová quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y también como si Dios hubiese mandado a Satanás, o como si esto fuese una especie de sicariato donde Satanás concuerda con Dios y hablan y bueno, vaya y haga maldad, pero no toque su vida. Y eso es lo que entendemos de Job. O sea que estamos igual que Job, hablando sin entender. Para poder entender un poco a Job, tenemos que entender partes del libro. Primero, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10. Y hay preguntas que quedan en el aire y que muchos las contestan rápido. Y sería: ¿acaso el libro de Job muestra a Dios como autor intelectual de todo lo que le pasó a él? ¿Está Dios dando permiso para la destrucción del hombre? Porque si lo hizo, lo hace ahora. O sea que Dios es el que da el permiso para que haya muerte, haya destrucción y haya robo. ¿Por qué vino destrucción sobre Job? ¿Por su pecado? ¿O porque Dios quería corregirlo a través del dolor? Preguntas que muchos se hacen, y por eso en medio de dificultades fuertes, aún de muerte, de enfermedad, de cosas duras, se alaba a Dios y se le da gloria por algo que no se le debe dar gloria. Nosotros debemos darle la gloria a Dios en medio de las dificultades, pero porque sabemos que aún en medio de ellas Dios está con nosotros. Él dijo que aunque pasáramos por valle de sombra de muerte, pero no dijo que nos metería en ellas. Él dijo que si pasáramos estaría con nosotros, que si pasáramos por agua no nos ahogaríamos, si pasáramos por el fuego no nos quemaríamos, porque Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo tengo que entender algo muy claro, y es que segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que Dios, Satanás, es el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. Y nosotros estamos viviendo en su territorio. Estamos viviendo en su territorio. Entonces he escuchado personas que dicen, pero no olvide que Dios enfermó a Job, me ha dicho gente. Y les digo, no, Dios no lo hizo, el diablo lo hizo. Y me responden, sí, pero Dios se lo permitió. Entonces, hablan sin entender. Pero Dios no delegó el problema de Job. Dios le permitirá robar a alguien sabiendo que tenemos libre albedrío. O sea, Dios lo permitirá, pero hay una frase totalmente diferente. Dios no encarga a los ladrones que vayan a robar.
Dios no encarga a los asesinos que vayan a matar. Dios permite por el libre albedrío, pero eso no significa que Él esté dando un aval y esté dando un consentimiento para vaya y háganlo. Hablar sin entender. Y si tú y yo permitimos a Satanás que nos ataque, Él lo va a hacer. Dios se lo va a permitir si tú quieres usar esa frase, porque Satanás es el Dios de este mundo. Y tú y yo estamos viviendo, como repito, en su territorio. Muchos estudiosos coinciden en que el libro de Job aborda un periodo de 9 a 18 meses no más. Después vemos que Dios cambió el cautiverio de Job. Por lo tanto, cuando estaba enfermo, Job se encontraba en cautiverio por el diablo. Cuando Job estaba en pobreza, se encontraba en cautiverio por el diablo, no por Dios. Pero en cambio Dios sí cambia el cautiverio de Job. Dios le dio a Job el doble de lo que tenía para empezar. Esa es la obra de Dios. Dios no le devolvió. Dios lo restauró, que es diferente. Porque Dios cambia nuestra cautividad. Él no nos pone en condiciones de esclavitud. Dios vino a hacernos libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. A través de Jesús yo soy libre. O sea que nunca voy a aceptar la enfermedad, la pobreza, los problemas y darlos como si fuera de Dios y decir, alabado sea el nombre del Señor. Porque no puedo hablar sin entender. Pero como para terminar y vamos a concluir, si Dios lo permite, esta semana hermosa, un poco de quién era Job. Y Job era un ganadero muy rico, aparece en la Biblia con 7 hijos y 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Es lo primero que tengo que entender. Uz estaba al otro lado de Israel. Edom era los edomitas. Tenía que ver con la tierra o la tribu que fundó Jacob. Es su hermano Esaú, Esaú, que significa rojo. Edom significa rojo por el plato de lentejas, el guiso rojo que Jacob hizo a Esaú para engañarlo. De ahí viene la palabra rojo y de ahí viene los rojos o los edomitas. Era una tribu apartada de Dios. No era israelita, o sea, él no estaba en pacto con Dios. No tenía la palabra de Dios como referencia, Job. Él no era una persona de pacto. Si estuviéramos hablando bajo el nuevo pacto, él no era hijo de Dios. Él solamente hablaba sin entender, porque dice el versículo 5 del capítulo 42 que él de oídas lo había oído solamente. Así que estaremos estudiando el libro de Job, pero importante que tú y yo no hablemos sin entender y no repitamos como loritos lo que todos repiten, porque no sabemos y repetimos igual sin tener un soporte bíblico. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre está hablando de todo, tú y yo estamos incluidos acá, y mujeres. Cuando está la palabra hombre, significa el género en sí. Sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Tenemos que ser más prontos para oír, por eso Dios nos dio 2 oídos o 2 orejas, como lo quieras llamar, y nos dio una sola boca. Dios nos enseñó que tenemos que escuchar más que lo que hablamos. Por eso hablar sin entender es un problema grandísimo. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. ¿Alguna vez tú has dicho algo que no has querido decir, pero lo dijiste?
sea por rabia, sea por tristeza, pero salió de tu boca. Pudo haber sido una discusión con un cónyuge, con un hijo, con un familiar. O tal vez algo que se dice en broma, que no estaba del todo bien. Personas que son indiscretas, personas que dicen pretendiendo que no dañan a los demás, pero lo hacen. Porque existe la imprudencia y la imprudencia también causa daño. También es un arma cortante. No es solo decir palabras fuertes para herir, tal vez a veces son palabras que no son tan fuertes, pero hieren. Como cuando llamas gorda, llamas flaca y pones calificativos en personas que no les agradan a tales personas, pero lo dices y dices yo lo digo con cariño. No lo digas con cariño, guárdalo para ti. Porque debemos entender para poder hablar. Pero el tema para hoy es hablar sin entender, y es Job que hablaba sin entender. Y hoy este devocional nos habla de la importancia de poder entender para poder hablar. No podemos hablar sin entendimiento, porque eso solamente lo hacen los loros. Se les enseña a hablar, pero ellos no entienden lo que están hablando. Por eso entendamos que de toda palabra que sale de nuestra boca tendremos que darle cuentas a Dios. Tendremos que darle cuentas a Dios. Pensemos antes de hablar, porque hablar sin entender es un lío. Oremos. Padre hermoso, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo, por tu amor, por tu gracia, por tu poder, porque toda la Escritura es inspirada por ti, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que nosotros, tus hijos, Dios, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Por eso, gracias, Dios, porque nos estás preparando con estos devocionales también. Y nos estás enseñando principios muy importantes para nuestra vida. Gracias, Dios, porque queremos verte como realmente tu palabra nos muestra que eres, Dios. Y vamos a entenderte aún más, Dios, y darte la gloria por lo que realmente debemos darte la gloria. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno en gran manera. Y gracias, hoy me enseñas a hablar correctamente, a no hablar sin entender, a no ser como Job, que hablaba lo que no entendía porque de oídas había oído a Dios. No había una palabra bíblica, porque este es el primer libro que se escribe antes que el Pentateuco. No tenía una Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. Solamente él había escuchado de ti, mas sin embargo dice la palabra de Dios que era un hombre temeroso. Gracias, bendito Dios, ayúdanos a ser temerosos y a no hablar sin antes entender, comprender, estudiar para poder hablar. Te amamos, te bendecimos, Padre, dejamos esta mañana en tus manos, dándote gracias porque nos hablas también de refrenar nuestra boca, de no herir, no a ti, Dios, hablando lo que no sabemos de ti a través de tu palabra y dando una interpretación equivocada, pero tampoco a los demás, Señor. Hoy entiendo que daré cuentas de todo, Señor, de toda palabra. Por eso, gracias por guardarme. Te alabo, te bendigo y he orado en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un bendecido día para todos.